un espacio o una superficie pequeña no es una limitante, más bien es un punto de reflexión para poder desarrollar un diseño más profundo. Mi nombre es Didier Asensio Castro y soy cofundador de HW Studio Arquitectos. El terreno mide 4 metros de frente y 10 de fondo. A los lados tenemos la limitante de los vecinos, ¿no? Esta restricción que no te permite tener ventanas hacia los costados. Entonces, nuestra única fuente de iluminación que tenemos es el domo de la parte alta de la losa y un pequeño gesto de una ventanita hacia el exterior en la fachada, que este gesto nos ayuda a balancear un poco el vano sobre el macizo y también nos permite tener la ventilación adecuada para el interior del espacio. Nos encontramos con la puerta de acceso principal, que es de madera, de esta misma madera con la que forramos el interior. Una vez que cruzamos nuestro vano de acceso, nos encontramos con este pasillo entre muro exterior y muro interior, que se llama burladero. Y entramos ya al espacio que nos recibe, es el recibidor, a esta doble o doble y media alturas, que nos permite tener un espacio muy agradable, lleno de luz, en un entorno muy balanceado. El proceso creativo tiene que ver mucho con la limitante del espacio y con conocer las actividades que se iban a desarrollar dentro del proyecto por un usuario, ¿no? Un usuario que va a ser un usuario muy eventual, viene, renta el espacio como Airbnb. Entonces esta dinámica nos permitió tener un espacio muy abierto, sin separaciones, que estuviera dividido en dos áreas prácticamente, que es la social, que es la planta baja, y en la planta alta, que es una especie de tapanco, tener su área de descanso, ¿no? Con su baño, que ya es la parte más privada del proyecto. Aunado a esto, tomamos la decisión de darle un plus al proyecto con una terraza, pues para aprovechar, ¿no? Ya que nuestras azoteas siempre quedan muy limpias de nuestros proyectos. Entonces, nada más dándole un tratamiento de material en el piso, unas gravas y una banquita, generamos ahí un espacio muy rico como para poder tomarte también un cafecito. Y se volvió parte fundamental del proyecto porque acompaña y redondea muy bien la experiencia de poder llegar a un Airbnb con toda esta dinámica, ¿no? de usuario, de turista y vivir el espacio en un entorno muy padre. Fue muy eficiente tener el revestimiento tanto de piso en muros y losas inclinadas con madera, ¿no? Para darle esta calidez al interior, que no se sintiera un espacio muy retocado con colores, con mucha materialidad. Entonces siempre buscamos tener proyectos con mucho balance y tener una perspectiva o un punto de apoyo a la parte orgánica también, porque estás en tu habitación, en el tapanco, y tienes este remate visual muy bonito del follaje de un árbol al exterior. Entonces complementa ya toda la escena de mucha materialidad, mucha madera, mucha construcción, nada orgánico. Bueno, al final tenemos el detallito de esta perspectiva con su arbolito. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que la arquitectura está dando este nuevo paso, esta nueva tendencia, y los arquitectos eventualmente van a tener que estar experimentando con espacios pequeños, pero siempre reflexionando sobre las decisiones que se va tomando a través del diseño y de su proceso.